8:14 en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar espacio a un debate sobre el tema del ISPOL, que realmente ha escandalizado al país por las acciones irregulares que se hicieran, esas inversiones que lamentablemente se cayó atrapado en el engaño de algunos presuntos inversionistas, como el caso, por eso lo dijeron, el mago, ha sido un mago este señor Cherres, que ofrece devolver, quiere llegar a acuerdos y nunca concreta, y hoy está prófugo de la justicia de los Estados Unidos de América. En la Comisión de Fiscalización se ha venido tratando este tema, precisamente el lunes último, hubo comparecencias importantes y cuestionamientos importantes también, como fue el hecho de este personaje que hasta el día de hoy está tranquilo, hoy en el exterior, el ex ministro de Gobierno, el doctor José Serrano. Compareció, hubo preguntas y hoy queremos despejar esas inquietudes. Hemos invitado al general Juan Carlos Rueda, exdirector del ISPOL, y también está invitada María Paula Romo, ex ministra de Gobierno. Antes de empezar este análisis, queremos ilustrar con dos audios de este lunes de la Comisión de Fiscalización, el uno, una pregunta que hace el asambleísta correísta, el asambleísta Cuero, dirigida claramente para que responda el exministro José Serrano. Esta fue la pregunta que le formularon y la respuesta de José Serrano. Me indigna, señor presidente, estimados colegas, porque hice una pregunta a la ex ministra de Gobierno cuando presentó su línea de tiempo. Me indigna, señor presidente, porque la respuesta de la ministra fue justamente que todo el mundo se había coludido, refiriéndose a cómo está compuesto el directorio del ISPOL para defalcar a los policías. Indigna este tipo de respuestas. Mi pregunta, señor ministro, es la misma pregunta, señor ex ministro, la misma pregunta que le hice a la ex ministra Romo. Si el directorio del ISPOL, si el consejo directivo del ISPOL está conformado, según este organigrama, por varias autoridades, principalmente el ministro o ministra del Interior o su delegado, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente. Señor exministro Serrano, con toda esta información que usted nos acaba de dar, usted está diciendo definitivamente que la exministra Romo tuvo que ver en este defalco, como usted lo ha graficado, entregando los bonos anteriores por los bonos 2030. Señor ministro, ¿es correcto esa apreciación? ¿Usted podría decirle eso a esta sala para que quede en acta? ¿Y cuál es el delito por el cual se la debería implicar a la exministra Romo? Hasta el año 2016, hasta el 21 de octubre del 2016, señor presidente, señor asambleísta Cuero, hasta ese año, la estructura del Consejo Directivo de la Seguridad Social de la Policía Nacional estaba regentada por los propios policías, en su totalidad. A partir de octubre del 2016, ya el patrono, el empleador, el representante del patrono, el empleador del Estado, que era el ministro, que es ahora el ministro de Gobierno, la ministra de Gobierno, pasa a presidir el Consejo Directivo de la Seguridad Social. Y por supuesto, pues, yo no le tengo miedo a la verdad, señor presidente, señor asambleísta Cuero. Aquí hay una responsabilidad directa de la exministra, ya no solamente en la renegociación de esos bonos que perjudicaron a la policía, sino también en el ocultamiento de información. Aquí hay una media verdad, que solo se ha cometido un delito, nos dijeron, cuando aquí la verdad completa es que hay dos delitos, el del desfalco y el del peculado. Y esos dos delitos se tienen que investigar, no solo políticamente, sino también judicialmente. Presentemos el otro audio, que es muy importante. Este santito del doctor José Serrano dice que no tiene miedo a la verdad. Bueno, hoy está en el exterior, no tiene miedo a la verdad. Y dice también que tiene que brillar la verdad, tiene que responderse con claridad. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, le preguntó
el doctor José Serrano y vean cómo se puso de nerviosito. ¿Conoce usted este documento entregado por la justicia de Estados Unidos? Sí, por supuesto que lo conozco, señor presidente. ¿Puede explicarle a la Asamblea Nacional de qué se trata? Este es un cheque, un pago entregado justamente a la señora María Paula Christiansen. Claramente se señala en esa parte de abajo la razón por la que se pagó. Habrá que requerir los contratos y todo eso. ¿Cuál es su relación con María Christensen? En primer lugar, vuelvo a insistir, señor presidente, con relación a lo que había mencionado el señor asambleísta Cuero. Si uno no tiene la información, si uno no tiene los documentos, pues uno no puede actuar sobre elucubraciones. El exministro no ha podido desmentir a María Christensen, quien fue una alta funcionaria del Ministerio del Interior en la administración de José Serrano, con Jorge Cherres. Entonces no se trataba solamente de una reunión con motivo de un apoyo del señor Cherres para los damnificados del terremoto. Aquí hay una relación mucho más profunda, y ya no en Ecuador, sino en Estados Unidos, donde está residiendo la señora Christensen. El doctor José Serrano dice que no tiene miedo a la verdad, pero no dice la verdad completa. ¿Por qué no tiene la valentía de decir que María Christiansen fue su colaboradora, fue parte de su círculo de trabajo en el ministerio, en el gobierno del correísmo, y viene a decir al Ecuador ante la Comisión de Fiscalización que no tiene miedo a la verdad? Ya, con este antecedente, volvamos al tema del ISPOL, que es materia de análisis. General Juan Carlos Rueda, como exdirector del ISPOL, ¿cómo ha visto estos hechos y cómo lograr avanzar en el esclarecimiento de estas irregularidades? ¿Quiénes han sido los responsables? Buen día. Mire, hay una trama que en realidad ha costado mucho trabajo, la voluntad, el esfuerzo de autoridades políticas, en las que yo tengo que rescatar el esfuerzo que hizo la señora exministra de Gobierno María Paula Romo, y además rescatar su valentía y también la acción del exdirector, mi general Jorge Villarroel Merino, quienes tuvieron que desentrabar toda una maraña de acciones que estaban destinadas a evitar que precisamente los miembros de la institución policial puedan entender estas figuras que se idearon para saquear los fondos y los recursos del ISPOL. Un componente importante de este gran fraude, que suma la cantidad de 950 millones de dólares aproximadamente, uno de los tramos importantes que corresponden a las operaciones denominadas por ellos, denominadas por el señor Cherres y por el general David Proaño, quienes son los que suscriben estos contratos en la mayoría de los casos, como reportos privados de valores, que es una figura que en la ley del mercado de valores no existe, y lo hicieron de tal forma y le dieron este calificativo de privado precisamente para tratar de esconder estas operaciones. Pero en el trayecto, precisamente una vez que el señor general Jorge Villarroel Merino ya se empodera del cargo y logra determinar a aquellos funcionarios que estaban haciendo y deshaciendo de una forma arbitraria con los recursos de nuestra institución, con los recursos de los afiliados, y se integra un equipo de trabajo técnico, un equipo de profesionales jóvenes, pueden establecer la cantidad de riesgos que habían implicado esas operaciones llevadas a cabo en el caso de los reportos privados de valores desde el 2014 al 2019. En operaciones que en un inicio la policía, con recursos provenientes de los fondos de maternidad y de salud, de los fondos de vivienda y especialmente del fondo del RIM, que son fondos que necesitan liquidez, que necesitan estar activos para dar servicios a los afiliados, fueron realmente utilizados estos recursos para estas compras sin garantías suficientes, sin garantías sobre los intereses,
con una cantidad de riesgos de contraparte, porque al señor Cherres, en ese tramo, solo en ese tramo, de los 693 millones de dólares que él había manejado del componente del portafolio del ISPOL, el tramo correspondiente al reporte de bonos privados, son alrededor de 205 millones de dólares que le corresponde a IFCOR, una empresa que tiene muy poca seguridad jurídica a nuestro entender. No tiene las suficientes condiciones jurídicas y las garantías que le permitan manejar portafolios de esa dimensión. Es una empresa que justifica en alguna investigación que se ha hecho un patrimonio de 5 millones de dólares. Sin embargo, ellos manejaron un componente de nuestro portafolio de 693 millones de dólares. Este tipo de investigaciones previas que se hicieron en un ambiente oscuro con una serie de ejecutivos que estaban a cargo de la dirección de riesgos, que es este señor John Luzuriaga, el señor Valverde, el señor Núquez y el propio director David Proaño, habían tejido un entramado que era muy difícil de entender. Y la nueva gestión puso en conocimiento de las autoridades, creo que en julio o agosto del 2020, se puso en conocimiento de las autoridades y precisamente de ahí se desprenden una serie de investigaciones que hoy nos dan cuenta de lo que ha ocurrido. Y si bien es cierto, se podría pensar que tienen responsabilidad esta gente, pero la Fiscalía y seguramente los investigadores se darán cuenta que este grupo infiltrado en el ISPOL solamente ponía en conocimiento después de varios meses las operaciones que ellos ya habían fraguado. Y obviamente las operaciones ya realizadas estaban en calidad de informes ex post, no ex ante, como se pretende hacer pensar a la comunidad en general. Estas ya eran solamente formas de santificar lo que habían hecho. Y le digo, señor Rivadeneira, licenciado Rivadeneira, que una vez que yo he mirado las fechas en las que se han hecho conocer, han tardado a veces varios meses en hacer conocer este tipo de transacciones que se generaron con reinversiones que no eran más que una especie de pirámides Ponzi. Solamente cuando la gestión de ese consejo directivo presidido por la exministra, la señora doctora María Paula Romo y mi general Villarruel, cuando en varias comunicaciones y ante los atrasos que a esa fecha ya correspondían a varios, casi a más de un centenar de millones de dólares, tanto de la empresa IFCOR como de las empresas que estaban, empresas casas de valores, creo una de ellas era Rusticusi y otra no recuerdo el nombre, sumaban una suma millonaria en atrasos, tanto de interés y capital. Y una vez que ellos, con informes de esta nueva planta de ejecutivos, pudieron determinar la cantidad de riesgos que tenían tanto la contraparte, riesgos para establecer verdaderas garantías, riesgos de todo orden, riesgos inclusive de los subyacentes que habían puesto como garantías, porque ellos habían puesto subyacentes bonos de deuda externa 2024 y 2028 que tenían calificaciones reales muy por debajo del precio nominal al que se habían aceptado. General Rueda, todas estas cosas fueron puestas. Sí, antes de pasar con Sí, la doctora María Paula Romo, quisiera un señalamiento. Cuando usted habla de esta maraña, ¿desde cuándo viene? Porque daría la impresión de que esto fue al último. Si bien se descubre esto, desde esta maraña, ¿desde cuándo viene? Porque hay algunos que se están lavando las manos en el gobierno del correísmo, por ejemplo. Nosotros
hemos establecido que esto viene desde hace varios años atrás. En el caso de estos reportos privados de valores, viene desde el 2014, pero ya hubo operaciones, una primera operación swap con 85 millones de dólares, que en forma inexplicable fue el antecedente de esta nueva operación swap que se llevó a cabo en el 2015 y 2016, a finales del 2015 y los primeros días de enero del 2016, de los 327 millones, que es la que más se conoce. Pero ya anteriormente, ya en el 2013, ya hubieron este tipo de operaciones que ponían en riesgo los recursos de los afiliados y en los que aparecen estos personajes que no les podría calificar de otra forma, porque han manejado de una forma alegre, arbitraria, riesgosa, atentatoria los recursos de nuestra entidad, y que son, entre otros, en estos tramos, en el tramo, por ejemplo, de los repos, están identificados por el orden de 205 millones de dólares que fueron manejados por IPCORS, cuyo representante es Jorge Cherres Miño, y por Rusty Cusi y otra empresa que no recuerdo en este momento, cuyo titular es el señor Jorge San Andrés, o el señor San Andrés, no recuerdo. Ya. Queremos dar la bienvenida a la doctora María Paula Romo. Bueno, por los señalamientos que hizo este lunes el exministro de Gobierno, José Serrano, ¿quién es responsable de esta gran estafa? Le señala a usted que vino a dar la cara, a enfrentar, a descubrir, a sacar todo esto. ¿Usted es la responsable de todo esto, doctora María Paula Romo? Buenos días, Miguel. Qué gusto saludarle. Qué gusto también poder saludar, aunque sea a través de este medio, con el general Rueda. Efectivamente, lo que ha dicho Serrano no solamente es de un cinismo sin igual, sino que además no tiene ninguna lógica. Como usted bien lo ha dicho, lo ha repetido el general Rueda, lo dijo en sus micrófonos hace pocos días el coronel González y todos quienes han pasado por comentar este caso, por analizarlo, por insistir en su gravedad. Este caso es el que yo investigué, yo denuncié y me mantendré también en esto, por el que yo fui sacada del Ministerio de Gobierno. Este caso es tan grande que cuando hace 1 año y 3 meses, más o menos, empezamos a hacer público lo que habíamos encontrado, pensábamos en 400 millones, en 500 millones, hoy estamos hablando ya de 940 millones de dólares, estimado Miguel, y a sus oyentes, a los oyentes de la radio, 940 millones de dólares. Imagínese usted todos los intereses que están detrás de este sofisticado sistema por el que le esquilmaron a la Policía Nacional casi 1.000 millones de dólares, lo que representa la mitad de su patrimonio. Y de estos 940, deme un minuto para poner en contexto lo que sucedió en la Asamblea Nacional hace 2 días. De estos 940 millones, 693 se le entregaron, se negociaron con un solo sujeto, con el señor Jorge Cherres. 693 millones de dólares entregados para que los maneje, los negocie, llámele usted como quiera, se los lleve. Un solo sujeto que ni siquiera tenía una oficina en el Ecuador, que los negocian en una empresa casi de papel en Panamá. El contrato más grande, un contrato de 327 millones, se suscribe sin nombres de los suscriptores. Yo lo mostré la semana pasada en la Comisión de Fiscalización. Lo firman porque así lo sabemos, porque eran los representantes, porque las rúbricas coinciden. Lo firman Proaño por parte del ISPOL, Cherres por parte de HYBF, que es esta empresa de papel, la llamo yo, que está constituida en Panamá. Lo firman por 327 millones de dólares, estimado Miguel, y ni siquiera ponen sus nombres. Ni siquiera ponen sus nombres. Un contrato de un monto así está sumillado. Así manejaron los recursos del ISPOL. Y que no se confundan los miembros de la comisión, yo creo que no lo harán, han escuchado mucho ya de este caso, pero sobre todo, Miguel, que no se confundan los ciudadanos, que no permitan que Serrano introduzca esta confusión y que ahora las operaciones del 2014, 2015, 2016 son responsabilidad de la que denunció y efectivamente puso cara a este problema tan grave que involucra a organismos de control, a altos mandos de la Policía Nacional,
a muy poderosos directivos de la Bolsa de Valores de Guayaquil y de Decebale, grandes intereses políticos y económicos que además han mostrado una debilidad en el mercado bursátil del país frente a la que no podemos cerrar los ojos. Antes de seguir con este debate del caso ISPOL, quiero ilustrar con las reservas del caso, voy a leer lo que un señor asambleísta me pone. Si es que es verdad, imagínense cómo, ¿qué pasó para corroborar lo que pasó en esa década nefasta? Leo textualmente el mensaje a propósito de este debate. Me informan que José Serrano acaba de casarse con la señora Christiansen en Miami. Y le pregunto, ¿y es buena fuente? Buena fuente. Vean ustedes, amables oyentes, cuál es esta trama. Por ello, el señor doctor José Serrano no pudo articular cuando le preguntaron del cheque, Fernando Villavicencio, el cheque de $230,000 que le gira Jorge Cherres a la señora María Christiansen, colaboradora del exministro y parte de su círculo íntimo. Dice, sí existió y se da la vuelta, devanea y no responde concretamente. Lo cierto es que un asambleísta actual sostiene, y repito entre comillas, me informan que José Serrano acaba de casarse con la señora Christiansen en Miami. Esta es la realidad que el país debería quitarse la venda y ver los hechos. Quiero volver a doctora María Paula Romo. En esta estafa que ha ocurrido, con las acciones que se cumpliera, efectivamente, uno de quien dio la cara fue a presentar en la fiscalía fue el general Jorge Villarroel Merino, un respetado excomandante general de la Policía Nacional. Este caso que se destapó, ¿cómo lo encontraron y cómo lo pusieron en escena para que el país conozca, doctora Romo? Gracias, Miguel. Aprovecho su pregunta y la mención que usted ha hecho porque creo que en justicia hay que reconocer el papel fundamental que jugó el general Villarroel. Cuando sacamos a Proaño, hoy implicado, procesado, hemos descubierto que tiene mucho que ver con esto. Cuando sacamos al general Proaño de la dirección del ISPOL, le encargamos al general Villarroel y designamos al general Jorge Villarroel. Y él pasa los primeros meses, yo creo que una muy buena parte de su administración, solamente descubriendo esta barbaridad y luchando con los empleados del ISPOL que también estaban coludidos, que no nos entregaban información, que como lo ha dicho el general Rueda, hacían por sí y ante sí operaciones, enviaban a través de correo electrónico. Hay un caso que también lo pusimos a órdenes de la Fiscalía de un funcionario de apellido Valverde, pero lo pongo como un ejemplo para mostrarle lo que encontramos en el ISPOL y con lo que tuvimos que luchar en el ISPOL. El señor Valverde le manda un correo electrónico de su correo personal de Hotmail al señor Luis Álvarez y su yerno, si no me equivoco, Navarro, que trabajaban también en Decebale, porque además toda la endogamia de este caso realmente es para escribir una telenovela. Entonces, el señor Valverde les manda a estos dos contactos en el Decebale un correo y les dice, de acuerdo con comprar $19 millones a Cherres. Cuando ya estábamos en la mitad de todas las investigaciones, Decebale y el señor Álvarez acepta un correo de un mando medio del ISPOL que no está facultado a darle instrucciones y lo acepta como una orden de compra. Imagínese usted lo que es, desde su Hotmail dispone de 19 millones en papeles otra vez para renegociar, para seguir dándole aire a Cherres ya en medio de las investigaciones. Con estos funcionarios tiene que luchar el general Villarroel. Pedir vistos buenos porque tenían nombramiento y a pesar de las evidencias que teníamos, se resistían a irse. Pedir vistos buenos, sacarlos, descubrir de lo que estaba pasando, reconstruir los casos. Y también es Jorge Villarroel el que acompaña esta auditoría in situ que hace la Superintendencia de Bancos. Pedimos a la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia viene al ISPOL para poder constatar y ayudarnos a abrir todo lo que estaba oculto, a darnos cuenta de todo lo que estaba pasando. Y algo que también se olvida en algunas ocasiones es que todo esto sucede en medio del confinamiento por el COVID. Entonces, a pesar de todo eso, un grupo de personas en el ISPOL, el general Villarroel en su momento, el general Rueda luego de eso, el coronel González el día de hoy,
el general Carrillo en su momento, el exministro Patricio Pazmiño en su momento, que también estuvo desde el principio porque me acompañaba como viceministro, han sido personas muy comprometidas en este caso. No es casual que en su cinismo, y también creo yo, en esta desesperación porque cada vez más las pruebas apuntan a él, Serrano mencione a todas estas personas, haciéndolas pasar como si fueran responsables del atraco y no responsables de descubrir, de denunciar, de investigar. Yo quiero reconocerles a ellos, quiero reconocer el papel que jugaron, así como quienes aceptaron venir a revisar las cuentas de directores financieros, jurídicos, etcétera, que nos ayudaron a descubrir todo esto. ¿Cómo se descubre? Bueno, varias cosas, porque no son solo la operación de los bonos, esta es la más grande, casi 700 millones de dólares. Pero teníamos casos como una hacienda cuyo avalúo catastral es de 5 millones de dólares. Imagínense ustedes este horror, un caso. Otro caso gravísimo, préstamos. El ISPOL estaba dando préstamos, lo que está prohibido por la ley, lo que no puede hacer, me refiero a préstamos externos a personas que no tienen nada que ver con la Policía Nacional. Y entonces empiezan, cuando reciben las observaciones, incluso antes de nuestra llegada, empiezan a transformar los préstamos en fideicomisos. Y tenemos fideicomisos como el fideicomiso de la UTE, en donde le entregan a la Universidad Tecnológica Equinoccial 8 millones de dólares. El fideicomiso está constituido con garantías de futuro, es decir, cuando se inscriban personas y me paguen las pensiones, les voy a pagar. Y mientras tanto, si es que no se inscriben suficientes o no tengo suficientes para pagarle, le entrego una página de garantía. Y esa página era una lista que ni siquiera era un inventario, estimado Miguel. Era una lista que decía, instrumentos de gastronomía, 3,000. O sea, podía ser una cuchara o un plato o una licuadora y solamente estaban numerados, es decir, 3,000. Útiles de oficina, 34,000. O sea, una engrapadora o una silla o un escritorio. En una hoja hacen una lista así y la entregan como garantía de 8 millones de dólares. Ese era el fideicomiso de la UTE. Sumando, descubriendo cada uno de estos casos, recuperando los papeles, y aquí está el general Rueda y va a corroborar cada uno de los ejemplos que le estoy dando, porque a él también le tocó revisar, discutir, negociar, llevar a la fiscalía todo lo que íbamos encontrando. Creo que ese es el ejemplo tan grave de lo que sucedió. Ojo que la Superintendencia de Bancos recibe un reporte diario de operaciones del ISPOL, porque eso es lo que la ley regula. Por eso no podemos dejar de preguntarnos cómo recibió un reporte de una operación de 300 millones, 2015 para los que quieran confundir, 2015, una operación de 300 millones, y no reportó, y no encontró ninguna alerta, y no vio ningún problema. Por eso hay que seguir indagando. ¿Quiénes eran los cómplices? ¿Quiénes eran los beneficiarios? ¿Y quiénes se hicieron de la vista gorda? Porque aquí hay 940 millones de dólares que hay que recuperar. ¿Usted conocía de este cheque que exhibió y le preguntó a Serrano, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, cheque por 230,000 dólares y que a propósito para la señora María Christiansen, colaboradora del exministro, y el asambleísta que nos daba esta información dice que es muy buena fuente, que viven juntos, son pareja en Miami, Christiansen y Serrano. ¿Usted conocía de este cheque? No, Miguel, no lo había visto hasta el momento en el que el asambleísta Villavicencio lo expuso en la comisión y al país, pero a partir de ese momento creo que hay revelaciones importantes. Primero, en efecto, por la cercanía de la señora Christiansen con el exministro Serrano, creo que esta es la evidencia más contundente que hasta el momento existe de una relación entre Cherres y Serrano, que ayudaría a explicar, al menos en parte, cómo un señor salió de la nada y trató de hacer magia con el dinero de la Policía Nacional. Creo que lo primero es esto, una relación que ya se demuestra a través de un pago, casi $250,000, y que relaciona, creo, directamente ya a Cherres y a Serrano. Pero quisiera llamar su atención sobre un detalle adicional del que solo me percaté el día de ayer al volver a revisar la presentación y los documentos. Si es que usted, que tiene la imagen del cheque, hace un acercamiento en la parte derecha inferior del cheque, y todos probablemente los interesados lo han visto, está en las redes,
Hacia abajo en el cheque hay un momento en donde se muestra de manera completa, tal vez un poco antes, hay un momento en el que se muestra completamente este cheque, y en la parte inferior derecha, hay unos números. Estos números están, son la primera parte de los números, son el número de cuenta, que coincide con el número que está arriba a la izquierda, son el número de cuenta. La segunda parte de este número dice 0001, lo que haría presumir, y lo pongo para que tengamos todos la posibilidad de opinar, de mirar, la segunda parte haría presumir que este fue el primer cheque de la cuenta, que este es el número del cheque, 0001. Le enviaré ahora a través de la producción el cheque, Miguel. Tengo una toma completa en la que revisé esto, para que usted pueda proyectarlo y a sus oyentes también permitir que saquen sus propias conclusiones. Yo creo que el cheque es un anuncio muy poderoso y es una revelación clave en este caso que hizo el asambleísta Villavicencio este día lunes en la asamblea. Muy importante esto que sale. General Juan Carlos Rueda, antes de preguntarle y seguir con lo del ISPOL, porque hemos revisado tantos documentos que nos ha entregado el coronel Renato González, que ha asumido con valentía esto, como lo hizo usted en su momento, como lo hizo el general Jorge Villarroel. Material que da cuenta del ISPOL, cómo se manejaban las cosas. Aquí tengo un reporte del 14 de agosto del 2020, informe bonos 2024, pacto de recompra, que le informan al general superior doctor Jorge Villarroel Merino, y que da cuenta de estas presuntas irregularidades que se han encontrado. ¿Cómo usted, cuando llegó, general Rueda, encontró y avanzó, porque luego hubo que continuar, en el caso del ISPOL? Y quizás una pregunta previa que quisiera formularle. Usted tuvo la valentía de salir, la valentía de salir cuando José Serrano fue ministro. Cuéntele al país, si nos permite, ¿por qué salió usted? Usted podía haber sido en una buena época comandante general de la policía. ¿Por qué salió cuando Serrano era ministro? Usted emitió un informe, recuerdo, sobre derechos humanos, pero tuvo la dignidad de pedir la disponibilidad, pedir la baja. Bueno, efectivamente, yo tengo que decir, aunque no correspondería, pero quiero decir que yo no estaba de acuerdo en ese entonces con unos acontecimientos que se vieron en la Escuela Superior de Policía, en la que efectivamente hubo un maltrato, especialmente a señoritas cadetes, por cuestiones que de ninguna forma eran aceptables. Yo no podía sumarme a esta posición, y desde luego yo creo que uno, cuando tiene esta posición en la institución, tiene que defender sus principios, porque de eso se trata de no alinearse totalmente a un mandato que lo considera ilegítimo. Entonces, de esa forma yo tuve que presentar mi renuncia, y lo hice obviamente con la altivez que esperan mis compañeros, o que se espera de un oficial que se ha desempeñado a lo largo de 35 años defendiendo a la institución. Pero como yo le digo, esto en realidad no viene al caso. Ayer realmente, o el día en que se demostró este cheque, esto fue para nosotros, para la policía en general, una comprobación de en qué manos estuvimos siendo administrados, gobernados. Y cuando las autoridades políticas no tienen la suficiente solvencia moral, ética, profesional, como para guiar los destinos de las instituciones, pueden generar estos dramas, estas situaciones que realmente socavan, en este caso, la institucionalidad de la seguridad social. Este cheque que ahora está presentando es una cuestión que todos los policías del Ecuador deben saber en qué manos caímos. Claro. Incluso permítame, incluso a lo mejor
esta es una solo sospecha, que haya todavía gente que confíe en el doctor José Serrano, que haya gente que confíe en la policía de este señor que hizo lo que hizo. En el cheque, quisiera solo para corroborar a María Paula Romo, allí dice abajo efectivamente 001, la cuenta. Hacia la derecha. A la derecha, así. Exacto, así, debajo de la fila. Ahí 001. Es decir, podría ser el primer cheque que fue para Christiansen, asesora del ministro, y que ahora dice un asambleísta que forman pareja en Miami. Ese es el número, ¿no? Efectivamente, Miguel. Creo que son datos importantes, creo que el cheque da indicios importantes. ¿Indicios a quién? A la Fiscalía. Porque en este momento la Asamblea está abordando una pequeña parte, una pequeña porción de este caso que tiene que ver con operaciones supervisadas por la Superintendencia de Compañías en los últimos años, muy grave también, muy delicado, etcétera. Pero creo que sobre todo estos indicios van a ser de mucha utilidad para las investigaciones que se llevan adelante en Ecuador y en Estados Unidos. Hasta el momento hay 26 personas, si es que no me equivoco con la cifra exacta, 26 personas que están siendo procesadas por diferentes delitos, por peculado, por el tipo de manejo de ciertas operaciones, pero incluso por falsedad de información. Es uno de los casos que más ha avanzado, porque Decevale nos miente, me refiero al ISPOL, le miente al ISPOL sobre su portafolio y seguía manteniendo esta idea de que los bonos entregados a Cherres, que esos bonos estaban en el portafolio de la Policía Nacional en Decevale. Finalmente, esos bonos no estaban ahí. Nos mandan una carta septiembre del año 2020, en octubre ya. El general Rueda tiene más fresca en la memoria toda esta historia. En octubre del año 2020 mandan una carta al ISPOL en donde finalmente confirman nuestras peores dudas, que no teníamos nada en ese portafolio, y no solo eso, sino que quien lo tenía era Cherres, en una empresa que supuestamente era un custodio. No estaba calificada para ser custodio, no estaba autorizada para ser custodio, y era una empresa suya en la Florida, que actuaba de esa manera. Por eso, por esta intervención en el sistema financiero de los Estados Unidos, en este momento Jorge Cherres es prófugo de la justicia en los Estados Unidos. Así que las investigaciones avanzan bien, estimado Miguel, el general Rueda así lo conoce, a pesar de que también algunas cosas a veces se retrasan. El día de ayer estaba prevista la audiencia para la audiencia ya preparatoria de juicio en Ecuador en contra del señor Javier Neira, en contra de la señora Rumbea, en contra de algunos involucrados en las grandes operaciones, y esta audiencia se ha pospuesto. Pero creo que a propósito de esta estrategia de Serrano y a propósito de esta importante revelación del asambleísta Villavicencio, que el país ponga sus ojos en estos casos, en las audiencias, en la actuación de los jueces en las próximas semanas y meses. Creo que esto es clave. Bien, hay tantos temas pendientes, lo dijo antier aquí en la revista de Opinión Democracia el coronel Renato González. Quisiera volver con el general Juan Carlos Rueda. Entre los tantos documentos, uno de los informes respecto de los bonos 2024, pacto de recompra, al final se pone, hay medidas a tomarse por parte del instituto, medidas administrativas, medidas civiles, medidas penales, que se presentó... Permítame, Miguel, hacer un pequeño comentario sobre ese documento, si es usted tan amable. Sí. Usted se refiere a un oficio del 14 de agosto del 2020. Sí, me remito a este informe que le presentan al general Villarruel y que al final hay medidas administrativas, civiles y penales que quería comentarle al general Rueda. Me gustaría decirle que este informe es el que Serrano el día lunes en la comisión se atrevió a decir que este es un informe súper secreto, que ha estado oculto, que aquí está involucrada la ministra Romo, que esta es la verdadera prueba. Este es el informe súper secreto que acabo de compartir con la producción de la radio, que es un informe público, pero que efectivamente en la página sobre la que usted llama la atención, lo que dice el informe es que ahí consta mi nombre, que yo ya he enviado esta información a la Contraloría General del Estado. Luego, en la parte que dice medidas civiles, dice que es necesario contratar abogados para poder recuperar el dinero. Y en la parte que dice medidas penales,
Incluso está el número de denuncia que ya se presentó con esta información. Mire usted, y le agradezco mucho, gracias por presentarlo y por permitir su lectura. Mire usted que en esta parte incluso dice, se ha presentado con fecha 7 de agosto del 2020 la correspondiente denuncia, ahí está el número, por el presunto delito de peculado en contra de Proaño, Cherres, Luzuriaga y Núquez. Este es el informe súper secreto que según Serrano es la prueba en mi contra. Esta no es la prueba en mi contra. Esta es la prueba de que ese equipo nos ayudó a descubrir, a poner en orden la información y que por mis disposiciones esa información fue entregada a la Contraloría, como consta en ese informe, y que también por decisión de todos nosotros, y en ese entonces el representante legal del ISPOR, el general Villarroel, esa información sirvió para fundamentar una de las primeras denuncias, uno de los primeros procesos penales que hoy está próximo a ver la luz, que es precisamente el que está numerado de esa manera. Pero esta página es la página que se olvidó de revelar Serrano a la Asamblea Nacional, porque le mandó la primera página, le mandó la última página, le mandó a conveniencia cuadros de diferentes años, sin darse cuenta que lo que estaba era presentando la prueba de que nosotros entregamos la información a las autoridades. Así que creo que es muy importante, y perdón la interrupción, estimado Miguel, pero como usted le iba a preguntar al general Rueda, yo quise hacer esta relación porque realmente me parecía increíble que el cinismo del exministro llegue a tanto que la supuesta prueba en mi contra en realidad es la prueba que evidencia lo que todo el país conoce, que yo investigué y denuncié este caso. Sí, efectivamente, quería abonar en ese sentido. Usted nos ha precisado, nos ha esclarecido lo que habíamos leído conforme lo revisamos, las medidas administrativas, civiles y penales. Y por ello quería preguntarle al general Rueda, en las medidas penales se habla de fecha 7 de agosto del 2020. Y el doctor Serrano viene a presentar en la Comisión de Fiscalización como algo que ha estado oculto. Hay, como dijo la doctora Romo, hay número de denuncia y el presunto delito de peculado del general Proaño, Cherres, Luzuriaga y Núquez. Es decir, esto ya venía desde antes, general Rueda. Mire, yo quiero decirle a usted y al público en general que en los primeros tiempos, cuando este asunto estalló, se le daba un matiz político. Sin embargo, que ya con el tiempo hemos podido descubrir los nexos y seguimos alarmándonos lo que está sucediendo en el país, en el mercado de valores, con algunos de nuestros políticos que no han tenido ningún reparo en hacer este tipo de, ahora, aceptaciones a la vista, cuando se les ha enfrentado a la vista de acciones como las de este cheque. Pero en ese entonces, el ISPOL tenía realmente que luchar internamente para informar a nuestros afiliados y también a la opinión pública. No se olvide que el señor Cherres tuvo espacios, inclusive en la Asamblea General, y este señor se lucía, o lucían condecoraciones, fue condecorado por el señor Serrano. Y luego, ahora establecemos esta relación que ha surgido de las investigaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, a quien debemos agradecer, y creo que también es otra gestión realizada por la señora María Paula Romo, por el ministro Pazmiño, por el señor comandante general Patricio Carrillo, porque ahí se comienza a consolidar con fuerza ya este caso, porque en el Distrito Sur de la Florida se establecen las primeras relaciones y el señor Luzuriaga hoy está preso en ese país y se ha establecido efectivamente que ha habido unos sobornos y que se ha utilizado el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar, para mal utilizar ese sistema con los recursos del ISPOL. Y se han ido sumando nuevas investigaciones, nuevas indagaciones, tanto por la acción de la superintendencia, que tengo que decirlo que sí actuó, pero actuó tarde. Bueno, más vale tarde que nunca. Sin embargo, hay unas responsabilidades por una omisión. La superintendencia de compañías ha actuado solamente
a una insistencia y a una insistencia fuerte política e institucional. La señora María Paula Romo fue a visitarle al señor Anchuntia. Yo fui en mi gestión, el primer día de mi gestión fui a pedirle acciones contra el desevale, acciones que nos permitan entender primero la información que nos estaban entregando, que nos decían que no teníamos los recursos de nuestros ahorros. Eso fue algo impresentable, fue una lucha, obviamente, que tenía que romper con todas estas estratagemas que se habían inventado, tanto por el director Proaño, David Proaño, cuanto por Cherres, que era un habilísimo engatusador, que muchos de los periodistas a los que enfrentaba les llevaba al plano técnico, cuando el plano técnico no tiene nada que ver. Aquí lo que tiene que ver es la honorabilidad, la gestión profesional, si se comportaba como un agente fiduciario o como un asesor de inversiones, pero con las suficientes garantías. No nos entregó garantías, no nos entregó nada, nos entregó aire. Y ahora estamos luchando para que esto se esclarezca. Y gracias también a la gestión de la Asamblea y de los periodistas y de la Fiscalía, porque hay que rescatar el valor también de nuestra Fiscalía. Nuestra Fiscalía ha hecho un trabajo sumamente interesante, sumamente fuerte. Hay que capacitarle porque son temas no de muy fácil entendimiento. Son temas que nos ha costado. Hay economistas con los que yo he hablado de este tema 2 y 3 veces y todavía no alcanzan a entender la dimensión. Porque es un entramado que se gestó alrededor de este caso y seguramente este es solamente la punta de un iceberg. Porque creo que este momento, gracias a ustedes, a los periodistas y algunas personalidades cívicas, como el caso hay un señor ingeniero José Ibáñez, que es el liquidador de Delcorp y Ecoagran, que ha tenido el coraje, el valor cívico, un valor ciudadano para seguir perseverando en sus denuncias. Y hemos tenido también en personajes de la prensa nacional que no le han dejado morir este caso. Porque no es un problema del ISPOL, finalmente es un problema del país, claro. Es un problema del mercado de valores. Esta es la oportunidad de sanearlo, de construir una nueva institucionalidad. General Rueda, lo que sucede es que si finalmente no se arregla esto, quien va a terminar pagando estas estafas que han ocurrido es el país, el Estado, el pueblo ecuatoriano, más de 900 millones de dólares. Y déjeme decir a propósito de lo que usted señala, este señor Cherres se palanqueaba en entrevistas, nunca lo hice, por decisión personal, Miguel, porque evidentemente uno veía que este señor que engatusaba a todo el mundo, incluido a colegas, debo decirlo, hablaba con mucha solvencia, pero todas mentiras, porque no sustentaba. Decía que ya quiere arreglar con el ISPOL, no quiere sentarse y nunca presentaba una propuesta, ¿es así o no? Una propuesta para pagar lo que tenía que entregar el señor Cherres, general Rueda. Así es. Muchas ocasiones él, en una forma falaz, una forma con embustes, engañaba a la opinión pública. Se atrevió a dirigirse a nuestro personal, al personal de policía. Y en su inocencia, la gente que no conoce porque está preocupada de combatir el crimen, no de estos enredos financieros, confiando en que su instituto iba a garantizar sus prestaciones, le dieron oído y tuvimos que luchar con eso y hacer toda una campaña de promoción, de educación. Y yo creo que en este caso, el caso del ISPOL debe ser tratado en las universidades, en las escuelas de economía, para que se entienda lo que puede pasar con los recursos, con los fondos de inversión, que son fondos que finalmente movilizan la economía nacional y que nosotros estamos llamados a contribuir con el país, con nuestros ahorros, pero no para que nos estafen y nos estafen vilmente, y que uno de los articuladores que hayan participado en esto haya sido un exministro, que ahora vemos que hay un cheque suscrito a nombre de una de sus colaboradoras. No me quiero meter con los temas personales, pero esto es inadmisible, impresentable. ¿Cómo se pueden parar frente a 80,000 familias a decirle esto?
por quién estuvimos gobernados. Es algo que nos deja sin palabras, realmente. Esto es un asunto que la policía en general, todo policía, todas las personas que vistan un uniforme y todos los ecuatorianos deberíamos rechazar con valentía y apoyar a las investigaciones de la Fiscalía, apoyar a las investigaciones de los Estados Unidos, que esto no quede en la impunidad. Finalmente, eso es lo que queremos y por eso hemos trabajado en esa dirección. Y por eso yo les pido también a las superintendencias, al Banco Central, a la Superintendencia de Bancos, que alguna vez les presenté una acción administrativa para que actúen de forma legalmente, porque yo estaba asumiendo el riesgo de una acción administrativa muy fuerte. Sin embargo, se echaron para atrás. Más valió la llamada de algún abogado importante para no responder por los legítimos derechos ganados con esfuerzo de años, de generaciones de policías. Sin embargo, no me dieron oído. Y por esa razón, esa es la razón por la que yo he renunciado, para decirle a la gente que tienen que actuar con valentía, que hay que apoyar a la gente que ha tenido el valor de denunciar. Voy a volver con la doctora María Paula Romo, no sin antes señalar, nosotros siempre con fuente, y cuando hablé de la señora Christiansen y el señor Serrano, que me confirma, un respetable asambleísta, dice, buena fuente, viven juntos, son pareja en Miami. Dice, quiero precisar que cuando una figura pública va a un cargo, está en la vitrina pública, perdón la redundancia, está en la vitrina pública y sus actos tienen que ser analizados a la luz pública. Y por ello señalo esto, porque el uno fue ministro de gobierno y la señora Christiansen, cuyo cheque se ha evidenciado ya públicamente y no pudo responder adecuadamente el doctor Serrano, simplemente ella fue su asesora, su colaboradora, que no tuvo la valentía de reconocer qué fue en el Ministerio de Gobierno y ahora por fuente de este asambleísta viven juntos, son pareja en Miami. Vuelvo con la doctora María Paula Romo. ¿Usted cree, doctora María Paula Romo, que lo que dijo Serrano este lunes fue una especie de distracción dentro de la investigación y tal vez estas raras o coordinadas coincidencias entre lo que dice él y lo que decía Cherres cuando se reveló la estafa? ¿Hay una coincidencia ahí? Así es, Miguel. Yo creo que lo que dice la sabiduría popular son patadas de ahogado, ¿no? No es posible que haya pretendido que toda esta trama de la que estamos hablando, que involucra a casas de valores, a la bolsa de valores, que como lo ha dicho el general Rueda, la Fiscalía ha actuado, la justicia ha actuado en 2 países y de pronto, con una declaración, blandiendo papeles en la presentación en la Comisión de Fiscalización, pretendan cambiar completamente el relato, pero eran expertos en hacer esto y creo que trataron de hacerlo en una ocasión en donde ya el país tiene información suficiente para formarse una opinión, y para recordar quién jugó qué papel y para recordar que la primera vez que se escuchó hablar públicamente, me refiero fuera de la policía, sobre esta estafa, precisamente fue cuando yo convoqué una rueda de prensa y junto al general Carrillo y al general Villarroel nos sentamos y le dijimos al país, es gravísimo esto que estaba sucediendo, lo hemos descubierto, no lo vamos a tapar, porque mire usted, Miguel, y usted conoce las instituciones jerárquicas como la policía, como las Fuerzas Armadas, en donde la autoridad, la confianza en el mando es fundamental. La autoridad no solamente descansa en la ley que ordena la jerarquía, sino también en la legitimidad. Era muy delicado sentarse y decirle al país y a la policía que a la propia policía le habían robado. Y probablemente por eso también mucha gente con comodidad se hizo de la vista gorda y dice, sí hice un oficio, sí pasé un oficio, sí pedí que alguien intervenga, sí le mandé una carta. Nosotros no hicimos eso.
Nosotros no hicimos una carta para limpiar responsabilidad o para poder responder más adelante. Nosotros descubrimos, investigamos, despedimos, sacamos del ISPOL a los que había que sacar, firmamos las denuncias y nos sentamos y le dijimos al país que grandes poderes económicos y políticos estaban detrás de este atraco, que había un problema grave con el mercado de valores, que el corazón de ese mercado de valores, que es el organismo encargado de las compensaciones, el que más credibilidad debe tener, se había prestado para falsificar los estados de cuenta de su cliente más grande, que es el ISPOL, o uno de los más grandes. Y después de que todo esto sucede, después de un año de investigaciones, viene el exministro Serrano y dice, el problema del ISPOL ha sido la renegociación de la deuda externa del Ecuador. Es que es insólito lo que trató de hacer este día lunes. El problema ha sido el canje de los bonos que aceptó el ISPOL. Permítame responder a eso, Miguel. ¿Cuáles bonos? ¿Cuáles bonos? Si el ISPOL no pudo hacer ningún canje de bonos porque ya no tenía bonos, los bonos los tenía Cherres. Si los bonos se los llevó Cherres, por esos bonos, por ese canje, será el señor Jorge Cherres el que haya tomado la decisión, el que haya comunicado la decisión y el que reciba los dividendos. Eso no va a ser, porque ya hay juicios, ya están congelados esos bonos, ya están precautelados para que regresen a sus verdaderos dueños. Pero todavía más, pretenden crear la confusión diciendo que el problema está en la negociación de la deuda externa del Ecuador y que ese ha sido el meollo del asunto. Es realmente una infamia, es una burla a todos los perjudicados en este caso, a quienes han investigado, a quienes están enfrentando esto, y sumo y suscribo las palabras del general Rueda, que en esta lista en la que yo he reconocido a las autoridades, a los exministros, a los comandantes, en esta lista la verdad es que se debe sumar a la Fiscalía. No están solamente los mandos medios, la Fiscalía ha levantado información importante y está formulando cargos, acusaciones, está haciendo su trabajo en casos en donde hay grandes poderes involucrados. Hay que reconocer a los investigadores de la Policía Nacional y hay que reconocer el papel de la prensa, que a pesar de ser un tema enredado, puede ser muchas veces aburrido, difícil de comprender, hay quienes han hecho un trabajo permanente para poner esto, para ponerle luz a este caso. Usted, por ejemplo, Miguel, muchas gracias. El señor Lizar Saburo, que en su momento lo hacía desde el Expreso, hoy desde un portal digital, ha jugado un papel muy importante. El señor Ibáñez. Hay quienes han sido claves para esto y creo que en justicia hay que reconocerlo. Además, porque también por enfrentar todo este tipo de cosas en su momento han sido otras víctimas de los agravios, de los que en lugar de dar explicaciones, piden explicaciones. En este momento, quien tiene que dar explicaciones sobre ese cheque es el señor Serrano. Esa es la explicación de la que el país está pendiente. Bien, vamos a cerrar este análisis, continuaremos, porque aquí de por medio está en juego sagrados recursos de los señores policías, que fue muy mal manejado en su momento, desde el gobierno de Correa. Doctora María Paula Romo, ¿qué espera usted de la justicia? Porque también es otro tema preocupante. Aquí puede actuar la Fiscalía, finalmente quien puede pedir la formulación de cargos y quien acoge, desecha, sobresee, hace todo esto es la justicia ecuatoriana. ¿Confía usted en la justicia ecuatoriana para que esto no quede en impunidad y que se recuperen finalmente los recursos? Miguel, soy optimista de los resultados, pero es un optimismo con los dos ojos abiertos, no es un optimismo ciego. Soy optimista de que la justicia haga su papel. Creo que es un caso tan grande, que es un caso tan grave, que es tan oprobioso lo que ha sucedido, que realmente no podrán esconderlo, no podrán justificarlo y no podrán volver a taparlo o taparlo como en algún momento pretendieron hacer. Así que así le describo mi posición, optimista. Creo que se puede llegar a buen término. Están señalados varios de los responsables, esto es muy importante. También es muy importante recuperar el dinero. Hay 176 millones de dólares congelados en la Florida de Cherres y Luzuriaga. Y hay aproximadamente 300 millones de dólares en bonos congelados en el Ecuador. Esta ya es una cifra importante. Cada dólar que se pueda justificar, cada dólar que se pueda investigar y si no hay justificación, recuperar, es clave para la policía.
responsables, por supuesto, recuperación del dinero, por supuesto, y soy una optimista vigilante, una optimista con dos ojos abiertos, que a pesar de que en este momento no tengo ya una responsabilidad oficial o un cargo oficial, quiero garantizarle que lo siento como un compromiso personal con la policía, como un compromiso personal con la verdad, y que cuantas veces sea necesario estaré nuevamente recordando cómo es el caso para evitar que estas distracciones tengan consecuencias en la justicia, que es en donde todos estamos atentos en este momento. General Juan Carlos Rueda, usted como un respetable exmiembro de la Policía Nacional, más de 35 años en institución, ¿usted también confía en la justicia y que se recuperen esos recursos para bien del ISPOL? Mire, nosotros actuamos desde la buena fe, creemos en nuestro país y vamos a estar también vigilantes, y creo que hay otros ojos que están vigilando a la justicia nacional también. Hay todas las familias de los policías, y no solo de los policías, sino de otros sectores del mercado de valores que han sido agraviados, han sido afectados. Creo que la opinión pública está pendiente. Creo que hay la acción también del procurador, que me había olvidado de señalar, que está trabajando en función de apoyar esta causa, que es una causa del país, es la causa de la policía, pero es una causa del país. Vamos a estar presentes. Yo le he pedido a Renato González, le he pedido al coronel que involucre a las universidades, que conozcan desde dentro cómo se manejan, porque esto no es una cuestión, no es un secreto, no es un viaje a la luna. Esto es algo que se debe conocer para que el mercado de valores sea transparente y para que la gente sepa de lo que se está hablando, para que sepa que no es algo difícil, que hay que pedir garantías, que hay que buscar contrapartes que sean realmente respetables, que obedezcan a la experiencia, que nos den satisfacciones y información adecuada, que se restablezca todo este sistema, que de una vez por todas tengamos un Consejo Nacional de Valores, que por favor ya evitemos esta bifurcación de dos bolsas de valores. Esto es impresentable, que no se maneje, como dijo la doctora, endogámicamente estas instituciones. Son un puñado de personas que han hecho y deshecho el mercado de valores, con las consecuencias no solo para el ISPOL, sino también para la confianza y para la fe pública, para las oportunidades que podríamos generar para el crecimiento de nuestra industria, de nuestro comercio, de nuestro sistema financiero. Por eso vamos a estar, y coincido con la doctora, vamos a estar con los ojos abiertos. Yo no estoy en función, sin embargo, me debo a mi institución como se deben miles de oficiales retirados y obviamente los del servicio activo que están luchando en una situación muy compleja en este momento para la seguridad del país, la seguridad de los ciudadanos. Le agradezco mucho por su entrevista y a la doctora le envío igualmente un saludo y a todos los oyentes de su prestigiosa emisora. Muchas gracias a María Paula Romo, exministra de Gobierno, y al general Juan Carlos Rueda, exalto jefe policial. Muchas gracias por aportar al esclarecimiento de la verdad, como buscamos diariamente, y porque este caso no va a morir en el Ecuador, el caso del ISPOL, hasta lograr recuperar, ojalá todo. Eso es una expectativa, pero al menos gran parte de esos recursos destinados. Muchas gracias a María Paula Romo y al general Rueda. Muy amables. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Cerramos la revista de opinión Democracia. Queremos desearles un feliz miércoles, recomendarles en Exa FM, ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El analista Emilio Palacio en su cuenta de Twitter hace un análisis sobre la situación económica del país y cómo la llegada de Guillermo Lasso al poder ha mejorado los índices del Ecuador. Así se puede confirmar que el dinero recaudado por impuestos es de 11.000 millones de dólares. El analista destaca que el crecimiento en las exportaciones es notable. Petróleo 74%, camarón 32%, atún y pescado 11%, a lo que